Amigos, amigas, un saludo cordial para todos ustedes. Estamos en Cadena A. Este es un programa de La Razón en cooperación y coordinación con Cadena A. No está Claudia Benavente, estoy yo, soy Rubén Atahuichi, coordinador general del periódico La Razón. Me voy a hacer cargo de esta hora de programa de Piedra, Papel y Tinta. Tenemos un panel de lujo, quiero presentarlos. Comenzando por Adriana Salvatierra. Ella es la presidenta de la Cámara de Senadores y asiste como vocera del Movimiento al Socialismo en esta campaña que ya se está acentuando en el país. Bienvenida, senadora. Más bien, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del programa. Encantada de estar contigo, Rubén, con Diego y con el diputado Gonzalo. A mi derecha, Gonzalo Barrientos. Él es diputado y es el vocero de Bolivia Dice No, el partido que lleva como candidato a Óscar Ortiz. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, un saludo cordial, un honor estar en el programa, estimado Rubén, un saludo cordial a la señora presidenta del Senado, un saludo cordial a Diego y un saludo cordial a todos los amigos y amigas del programa. Y más al fondo se encuentra Diego Ayo. Él es recientemente nombrado vocero de Comunidad Ciudadana, la fuerza política que apunta a ganar con Carlos Mesa. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes, un gusto conocer a la senadora Salvatierra, a mi amigo Gonzalo Foco Barrientos y a ti, Rubén, y por supuesto un saludo especial a la audiencia. ¿Por dónde comenzamos? Faltan 4 meses y un poquito menos, ¿no?, para las elecciones del 20 de octubre. Los partidos ya están comenzando a configurar sus alianzas con miras a la conformación de candidatos a distintas cámaras, ya sea de senadores o diputados. Acaba el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, de anunciar de que los primeros escaños de senadores van a corresponder a mujeres. Comenzamos con Adriana. ¿Cómo se está preparando el movimiento al socialismo con miras a estas elecciones y con esa primera puntadita que le da Carlos Mesa al anunciar primeros escaños para mujeres? Bueno, yo creo que no hay nada fuera de lo normal en cumplir lo que la ley indica, y es que cuando garantizamos la participación de las mujeres fue precisamente por una conquista de los movimientos de mujeres campesinas, indígenas de las ciudades, que luchaban no necesariamente desde la perspectiva del feminismo, sino que tenían en sí mismas bastante interiorizada la lucha por la igualdad. Esa lucha por la igualdad constitucionalizó los principios de paridad, de equidad, y hoy día te ha garantizado una asamblea donde el 50% de los miembros son mujeres y el otro 50% son varones. Y que además es en sí misma una situación excepcional, comparándose Bolivia en su historia, pero además comparándose Bolivia con el resto de América Latina y el mundo. Solamente 2 países, uno de ellos recientemente atravesó un proceso electoral, Cuba, en su asamblea legislativa, tiene también una mayor presencia femenina, quizás las mismas proporciones que Bolivia, de más del 50%, y Ruanda, que fue, producto de acontecimientos históricos particulares de una guerra civil, etc. Sin embargo, creo que nos alegra, por supuesto, que celebramos que se sume el cumplimiento de un principio constitucional que es producto de la reivindicación de las mujeres en todo este proceso de construcción democrática, y que comprendamos todos, no solamente el candidato Mesa, sino también todos los otros partidos, que para hablar de democracia debemos hablar de una democracia equitativa, de una democracia paritaria, y particularmente en el caso del movimiento al socialismo, que es en nuestro gobierno en el que se ha consolidado la paridad de género. Vamos a continuar trabajando en este proceso de construcción, no solamente de las listas, porque no es un proceso solo para elegir personas, sino para decidir un proyecto país. Estamos en un tránsito a construir nuestra agenda del Bicentenario, y esta agenda del Bicentenario está siendo discutida en todos los departamentos, y obviamente es la materialización de la unión de muchos sectores de la sociedad, de muchos componentes del pueblo en determinados departamentos. Mujeres, campesinos, indígenas, jóvenes, profesionales, intelectuales, vinculados a diferentes áreas. Creo que ahí reside la riqueza, que no solamente trabajamos en listas plurales, como siempre lo hemos hecho,
paritarias, por supuesto, sino fundamentalmente en un programa de gobierno que garantice la materialización de las aspiraciones del pueblo boliviano en los siguientes 5 años. Plantea un desafío, senador o diputado Barrientos, este anuncio que ha hecho el candidato de Comunidad Ciudadana. Bueno, como Bolivia dice no, estamos nosotros conscientes y estamos actuando en consecuencia respecto a la participación de la mujer en todos los ámbitos y en todos los escenarios. Pero antes, Rubén, si tú me permites, es importante hacer un contexto. Nosotros no vamos a entrar a ese juego al cual nos quiere llevar el oficialismo. Estamos bajo un régimen dictatorial, un régimen que no respeta la Constitución, no respeta el voto del pueblo boliviano, no respeta la ley. Estamos advirtiendo, por ejemplo, de que ya las decisiones que se van asumiendo muestran este carácter dictatorial. Por una parte, los únicos que no pueden renunciar son Evo Morales y García Linera. Evo Morales y García Linera están inhabilitados por el voto del 21F. Se utiliza bienes del Estado, los helicópteros, los aviones. Hay portavoces del movimiento al socialismo que nos dicen que mueran los blancos, que van a envenenar si los opositores entramos a las comunidades, por ejemplo, en algunas provincias. Hay dirigentes cocaleros que han amenazado con no permitir el ingreso a ciudadanos que participen en la oposición. Por otra parte, una campaña publicitaria millonaria con nuestros recursos económicos a nombre de gestión gubernamental, más que la Coca-Cola, la publicidad. ¿Y de dónde salen esos recursos económicos? Del bolsillo del pueblo, cuando hay tantas necesidades. Consideramos que nosotros son más de 1.000 millones de bolivianos que se va a gastar solo en esta publicidad que está en todo el país y también fuera del país. Por lo tanto, estamos en una situación muy difícil, estamos igual que Venezuela, nos están llevando por un camino equivocado y lo que están buscando es maquillar nada más un supuesto proceso electoral. En eso somos categóricos. No hay un proceso electoral democrático y tampoco constitucional en este momento. Es cualquier cosa lo que hay. Este es una pantomima, es un teatro, es un maquillaje nada más de proceso electoral, porque de proceso electoral esto no tiene nada. Es por eso que, como Bolivia dice no, nosotros estamos muy preocupados y estamos trabajando para recuperar la democracia, la constitucionalidad, los principios, que se respete el voto del pueblo y retornemos a los límites constitucionales. Ese es el aspecto fundamental. Por lo tanto, nosotros encaramos esta campaña en ese contexto. Obviamente, para eso que tenemos que hacer, unirnos, porque no solo había sido el régimen que quiere someternos, había habido por ahí algunas fórmulas como los mesianismos y otros que son parte también de esta actitud de dividir al pueblo boliviano y de no permitir la unidad de los bolivianos. Por lo tanto, nosotros estamos en la acera de la unidad, en la acera de lograr que podamos entre todos los bolivianos recuperar nuestra democracia, nuestros derechos, nuestras libertades. Va a ser muy difícil, pero lo vamos a lograr porque nada es eterno y a lo largo de la historia el pueblo boliviano siempre, pero siempre ha recuperado nuestra democracia. Diego, ¿cuál ha sido el argumento como para plantear, digamos, de buenas a primeras esta propuesta presentada por Mesa hace unos días? El argumento es bastante simple, lo planteo con imágenes para que la gente conozca las imágenes que son parte de nuestro cotidiano. Primera imagen, Urquizo metiendo mano a una mujer. Esa es la imagen que tiene que quedar, y tiene que quedar en el imaginario de la gente. Es la forma de relacionarse con las mujeres. Segundo elemento, segunda fotografía, un líder máximo del país, noviando con una mujer 30 años menos, con el pelo teñido y por supuesto niña. Segunda imagen de vinculación que se refrenda además con la canción de los Carcas, donde te puedes comprar a una mujercita si tienes plata, ¿no? Más o menos. Esa es la segunda imagen de relacionamiento del gobierno con las mujeres. Tercer tipo de relacionamiento, tercera foto, una camada de mujeres, muchas de ellas autoridades, mujeres además, del MAS, repitiendo consignas de los años 70, ¿no? Abajo el imperialismo, patria o muerte, y en fin, un montón
de consignas que no tienen nada que ver con reivindicaciones de género. Es decir, sí hay presencia de mujeres, pero repiten machaconamente. Podías haber puesto un robot japonés, ponerle play y hubiera dicho exactamente lo mismo. Y finalmente, cuarta imagen, el vicepresidente paseando, el paseo más caro seguramente, con su niña en un helicóptero. ¿No? Es la imagen del padre que ayuda, alguna vez ayuda, pero en general es la mujercita que tiene que estar en casa 364 días, y el padre en un paseo de $3.000, yo el paseo más caro que tengo con mi guagua debe ser 20 centavos de desgaste de la llanta del autito, $3.000 con plata de los bolivianos, paseando y mostrando una imagen paterna. Estas son las 4 fotos que nos demuestran la involución que hemos tenido estos 13 años en lo que es la relación con las mujeres. La mujer como instrumento, la mujer como objeto, no la mujer como actor. Yo le preguntaría aquí a nuestra senadora, que es una mujer inteligente, es admirable donde está, pero ¿cuáles son las corrientes femeninas a las que se adscriben? ¿Cuáles son, digamos, los puntales de política pública del siglo XXI que plantean para las mujeres? Más allá de decir, sí, hemos aumentado la presencia, el aumento de mujeres hoy en democracia es parte de las conquistas democráticas. La democracia funciona como embudo, va acumulando ganancias, y una de esas ganancias, por ejemplo, ha sido los hidrocarburos. Hemos conseguido los 70 ciertos contratos, se ha explotado y este gobierno ha terminado vendiendo el gas y aprovechando los insumos que hemos conseguido. Si tú vas viendo cada una de las políticas, por ejemplo, el bono sol ha terminado en renta dignidad, por ejemplo, la ley INRE, ley de reconducción comunitaria, por ejemplo, la ley 843 de impuestos está hoy vigente, por ejemplo, la ley de participación popular es hoy la ley de autonomías, un poco mejorada, un poco ampliada. Exactamente lo mismo pasa con la ley de cuotas que fue del año 97. Hemos vivido un proceso acumulativo, pero el MAS no ha hecho casi nada, ¿no? Hoy la violencia, es decir, veía un artículo de Paula García de la Casa de la Mujer en Santa Cruz, nos dice que hay 149.741 denuncias de violencia contra las mujeres. Por cierto, hemos sido declarados por la OPS el país más violento contra las mujeres. De esas 149.961 han tenido sentencias, menos del 1%. Somos el país más violento de América Latina, el país con más feminicidios, y quieren dorarnos la píldora con mensajes triunfalistas. La razón es simple, tenemos que tener senadoras que, por supuesto, promuevan políticas públicas de avance del género y no meramente discursos de reivindicación bastante vacíos. Senadora, hay 2 criterios que han expresado sus interlocutores, uno de que vivimos en un país con dictadura, segundo porque hay fotografías que muestran que el gobierno no está haciendo nada a favor de las mujeres, más bien en estos últimos años se han acentuado los casos de violencia. ¿Qué criterio tiene para responder? Mira, a ver, yo lo digo con absoluta honestidad, humildad y transparencia. Creo que es muy poco honesto calificar como aumento de la participación de género o atribuir la paridad que hemos conquistado a un proceso acumulativo. Porque si fuera un proceso acumulativo estarías en la misma situación en Paraguay, estarías en la misma situación en Perú, estarías en la misma situación en Chile, estarías en la misma situación en Argentina. ¿Cierto? Y no sucede eso. Hay una coyuntura particular que permitió que aquí se conquiste la paridad. Y es la mezcla de 2 elementos, de la lucha de los movimientos de mujeres, que pueden ser antiimperialistas, que pueden tener una retórica de los años 70, está bien. Pero ¿sabes qué, Diego? Yo creo que sí también se constituye en un acto de violencia menospreciar la posición que pueda tener una mujer que es absolutamente legítima, aunque sea distinta a la tuya. Y sí creo que es un acto de violencia menospreciar al más del 50% de la participación de las mujeres en la asamblea, que probablemente no tienen los ideales comunes contigo, que pueden estar desde el feminismo comunitario, desde el feminismo marxista, un feminismo más de carácter liberal, y que es absolutamente legítimo. En la Asamblea Legislativa hemos dado fuertes disputas, por ejemplo, en la legislatura pasada por la ley contra la violencia hacia la mujer, cuando alcanzamos la mayor participación de mujeres en la ley del acoso y la violencia política a las mujeres. El año pasado un debate enorme que tuvimos en torno a la ampliación de el aumento de causales para que el aborto no sea penado, y con posiciones absolutamente distintas, y que es parte del campo en el cual nosotras tenemos que seguir disputando. Yo creo que hemos tenido, y es muy poco honesto, desconocer que hemos alcanzado la paridad a diferencia del resto de los países del mundo y América Latina. Pero que este espacio, que es la participación política,
que estamos en el puesto 17 entre los países con mejores condiciones para que las mujeres vivan, porque es en Bolivia y no en Uruguay, no en Argentina, donde el 46.5% de los títulos agrarios están a nombre de mujeres. Eso es un dato que le fascina a países del África, por ejemplo, donde también existió un proceso de acumulación primitiva de la tierra que pasó precisamente por quitarle la tierra a las mujeres. Entonces, yo creo que está bien que por una posición que en realidad no corresponde a la pregunta que realizaron, la pregunta fue, ¿por qué ustedes decidieron poner en la lista mujeres? Y la estatura intelectual de la respuesta fue responder con un ataque a la cantidad de mujeres que tenés en la asamblea del movimiento al socialismo, Unidad Demócrata, que pueden no compartir contigo una postura, pero que eso no las hace menos legítimas. Que eso es parte de las grandes diferencias que existen en un proceso democrático. Ahora, ¿qué es lo que nosotras creemos? Evidentemente, cuando hablas del campo del cuerpo de la mujer, hay un montón de avances que restan realizar. O sea, hay avances en materia de derechos humanos que se han dado en países como Uruguay, como Argentina, como Brasil, y que precisamente creo que tienen que ser elementos discutidos en este próximo periodo, que permitan que Bolivia profundice el avance en materia de derechos humanos, pero desconocer lo avanzado, desmerecer la participación o la posición de las mujeres solo porque no la compartes, creo que también constituye en un acto de violencia. ¿Qué esperamos nosotros? En un proceso que es abiertamente democrático, porque si no fuera democrático no estaríamos aquí los cuatro sentados en esta mesa, porque no estaríamos los cuatro representando a diferentes fuerzas distintas, porque no estaríamos aquí, bueno, en tu caso no, los tres, en mi caso, pero no estaríamos los tres en fuerzas distintas, no habríamos participado en elecciones primarias, y el problema, y lo dejo sentado como un comentario que posteriormente desarrollaremos, es que la oposición partidaria, porque ya tomó una opción política, cuando sentía que tenía posibilidades electorales de vencer, apostó por la ruta electoral. Inscribió candidaturas, participó en las primarias, inscribió sus candidatos, etcétera, etcétera. Pero cuando las cifras empezaron a mostrar un distanciamiento en relación a nuestros candidatos en el movimiento del socialismo, cambiaron, hicieron un viraje de la ruta. Y la ruta empezó a ser la violencia, el desconocimiento de la institucionalidad que administra el proceso electoral, el recurrir a los paros cívicos o el intentar, por ejemplo, atacar al órgano electoral para inviabilizar finalmente, no la participación de Evo Morales, sino finalmente inviabilizar el ejercicio del voto del 20 de octubre. Eso sí es lo más delicado de la apuesta que realiza la oposición. Bueno, creo que hemos terminado una primera fase del programa. Para el siguiente espacio, después de esta pausa, mi pregunta irá con el diputado Barrientos en sentido de cómo, si esto es una pantomima, Bolivia dice no se atreve a participar de estas elecciones. Seguramente tiene sus argumentos. Volvemos en unos instantes. Ya volvemos con Piedra, Papel y Tinta. Como milagro era para mí, porque nadie nos daba, aquí está el dinero para tu gasto. Yo siempre digo, para mi comidita, si no, mira, ¿cómo puedo andar? Estamos muy agradecidos por este aumento que nos ha dado a la renta de dignidad. Pienso que para todos es beneficioso, disminuye la pobreza. Nunca nos hemos abandonado y nunca nos vamos a abandonar, todo pensando en nuestra querida Bolivia. Desde el próximo mes ya tienen los 50 bolivianos más sobre la renta de dignidad. Un merecido reconocimiento para nuestros adultos mayores. Perú-Bolivia, uniendo lazos históricos de hermandad. Los presidentes de la República del Perú, Martín Vizcarra Cornejo, y del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, destacaron el alto nivel que ha alcanzado la relación bilateral en el 5º Gabinete Binacional Perú-Bolivia. Venimos a mostrar los resultados de este esfuerzo
de integración y cooperación mutua. Voluntad e interés que tenemos en llevar adelante esta integración ferroviaria, el tren bioceánico. En el gabinete se suscribieron 12 acuerdos y 92 compromisos bilaterales que dinamizarán la agenda que tienen en común ambas naciones. Nuestro sueño, nuestro deseo, mi deseo, que en Hilo tengamos un megapuerto. Estamos proyectando una gran interacción. Perú y Bolivia, trabajando por la integración latinoamericana. Premio Nacional a la Excelencia para el Vivir Bien, séptima versión. Un reconocimiento a tu capacidad de innovación de las unidades productivas, micro y pequeñas, medianas, grandes, públicas y privadas del país. Infórmate en la página premio.produccion.gov.bo, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, oficinas de Fundempresa o IFMetro en tu departamento. Inscribe a tu empresa hasta el 31 de julio, porque la calidad importa. Bolivia valora tu esfuerzo. Consume lo nuestro. Servicio Militar, segundo escalón 2019. Inscríbete en los centros de reclutamiento a partir del 3 de julio. El Gobierno Nacional, a través del Viceministerio de Urbanismo y Vivienda, con la cooperación de Naciones Unidas, ONU Habitat, está implementando la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, donde juntos podremos soñar y planificar el desarrollo de nuestros centros urbanos. De acuerdo al diagnóstico resultante del primer Foro Urbano Nacional, el presidente Evo Morales anunció que se reunirá con los alcaldes de las capitales departamentales. Desde mañana va a empezar a visitar alcaldes y juntos podemos hacer este plan de garantizar seguridad ciudadana, transporte, áreas verdes, los servicios básicos, pero de prioridad como planificar con ellos el tema de basura. De esta forma, proyectaremos una mejor calidad de vida para todos y todas en nuestras ciudades. La Renta Dignidad mejoró la vida de nuestros adultos mayores. El gobierno nacional, mediante ley, decidió incrementar el beneficio en 50 bolivianos. Ahora los que no reciben ninguna renta cobrarán 350 bolivianos al mes y los jubilados 300 bolivianos. Ahora quiero que sepan, hermanas y hermanos, que Renta Dignidad es gracias a la nacionalización de los recursos naturales y nuestras empresas. Con este programa social, el adulto mayor tiene una vejez más digna. Lo uso para los servicios básicos, que son de mi casa, agua, luz, teléfono. Más de 1 millón de abuelitas y abuelitos se beneficiaron de la Renta Dignidad, la cual ayudó a reducir los niveles de pobreza extrema de las personas de la tercera edad. Renta Dignidad, por una vejez digna. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Hola, soy Julián. Mientras cerraba el negocio, llegaron unos pelados que me golpearon y me robaron mercadería que recién había llegado. Ya saben quiénes fueron y no lo detienen hasta ahorita. Soy María. Hace 2 años que ya no vivo con mi marido. Lo denuncié por pegarme a mí y a mis guaguas. Él todavía viene, me amenaza y me insulta. Con la Ley de Abreviación Procesal Penal
se resolverán los conflictos de manera pronta y oportuna, garantizando así los derechos de las víctimas e investigados. Además, se fortalecerá la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal. Construyendo una nueva justicia. Por un futuro sostenible, porque cuidamos lo que es de todos, porque somos un país fuerte, porque tenemos la energía para transformar vidas, como el agua, porque los sueños ahora se pueden hacer realidad, y porque los bolivianos sabemos que podemos hacer más. Miramos el futuro con esperanza. Central Hidroeléctrica San José 2. Más energía limpia para Bolivia. Ende Corporación. Ministerio de Energías. Ministerio de la Esperanza. Continuamos con Piedra, Papel y Tinta. Continuamos con Piedra, Papel y Tinta. Este programa se hace gracias a la coordinación entre el diario La Razón y la cadena A de televisión. Habíamos dejado pendiente una pregunta en el anterior segmento para el diputado Barrientos. ¿Por qué Bolivia dice no? Se atreve a participar en unas elecciones que esta fuerza política califica de pantomima. Muchas gracias por la pregunta, estimado Rubén. Primero, hemos manifestado nosotros de que este no es un proceso electoral democrático y no es un proceso electoral constitucional. El principio fundamental, la base, el cimiento de la democracia es el voto del pueblo. Y el movimiento al socialismo no respeta el voto del pueblo. Nos estamos dando el lujo de que un Tribunal Supremo Electoral convoque unas supuestas elecciones sin respetar el voto del pueblo. Un tribunal electoral que administró, que se gastó 160 millones de bolivianos, que proclamó los resultados y se dijo que no se iba a modificar el artículo 168 de la Constitución. Pero ahora hace todo lo contrario. Por lo tanto, este no es un proceso democrático porque sencillamente no se respeta el voto del pueblo. Segundo, no es un proceso constitucional porque el artículo 168 de la Constitución establece que el presidente y vicepresidente solo pueden ser reelectos una sola vez de manera continua. Ahora vamos ya por la cuarta reelección, supuestamente. Entonces, tampoco es un proceso constitucional. Ahora, ¿qué es lo que ha fabricado, qué es lo que ha armado el régimen en estos casi 14 años? Nos han aprobado una constitución donde de contrabando nos han metido, por ejemplo, que los que no pueden renunciar y son los privilegiados son Evo Morales y García Linera. Son los únicos que no pueden renunciar, pero gobernadores, alcaldes, diputados, senadores sí tienen que renunciar. La propia constitución establece una serie de situaciones que le benefician al movimiento al socialismo. Ahora, respondiendo, ¿por qué nosotros estamos en este proceso? Porque desde ahí vamos a recuperar la democracia. Tenemos que estar en todos los escenarios posibles para recuperar la democracia de manera pacífica. Porque caso contrario, ¿qué es lo que hubiese ocurrido? Todo lo que han armado, todo este maquillaje, hubiese hecho que estén nomás por ahí los del régimen con sus afines, supuestamente opositores, que ahora aparecen disfrazados de opositores. ¿A quiénes se refiere específicamente? Nosotros nos referimos, por ejemplo, al señor Pazzi, que lo ha dicho públicamente que él no va por la unidad. Hay otra candidata de Pambol que lo ha dicho públicamente que ellos tampoco van para la unidad. El señor Mesa tampoco ha viabilizado un proyecto de unidad. Nos parece, y lo decimos con el mayor respeto al señor Mesa, es una persona muy inteligente, es un gran historiador. ¿Se habrá dado cuenta que la división lo único que hace es beneficiar al régimen? ¿Por qué no va por el proyecto de unidad? Por eso es que nosotros estamos trabajando en un proyecto de unidad donde hemos tenido ya hasta el momento, y hoy se estaría firmando la alianza número 50, Central Obrera Regional del Alto, Nueva Opción Social, el CONAMAC, plataformas, organizaciones,
Entonces se ha abierto un camino y nuestra presencia ha hecho posible, estimado Rubén, de que se abra ese camino de unidad, ya que algunos no quieren la unidad y le hacen el flaco favor al régimen. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es que nos unamos todos los bolivianos para recuperar la democracia. Por eso es que nosotros consideramos que este es un escenario en el cual pacíficamente podemos recuperar la democracia. Si me pueden terminar, es una pantomima, es un teatro, es un maquillaje nomás. Nos están haciendo creer que este es un gran proceso electoral y no es así con los argumentos que hemos planteado. Pero sí, en este escenario podemos recuperar la democracia y nos parece que el pueblo boliviano en su momento va a asumir esta decisión ante el divisionismo y ante este maquillaje que lleva adelante el régimen. De todas maneras, al final, Bolivia dice no puede estar convalidando y validando esta pantomima, como dice, con su participación. Lo consecuente hubiera sido de que no participen, planteen otra forma de lucha contra este régimen, entre comillas, que plantea Bolivia dice no, o en su caso contra esta dictadura, entre comillas. Claro. Pero se suma a la convocatoria emitida por el Tribunal Electoral, como también lo hace con otros partidos. Por alusión creo que le corresponde hablar pero solamente a Diego. Medio minuto nada más. Si supongamos que no hubiésemos participado, muy felices los supuestos opositores y el régimen, felices ellos. Nosotros hemos asumido una decisión patriota, democrática, de estar en este escenario, que es un falso proceso electoral y falso proceso democrático, porque hay que hacerlo en paz, hay que hacerlo de la manera más inteligente y obviamente es el pueblo el que va a tomar la decisión. Finalmente es el pueblo y seguramente será el voto del pueblo que tome la decisión. Sí, un argumento que se ha manejado en esta pre-campaña y ahora que estamos en campaña electoral es que la oposición no ha logrado un líder que pudiera conjuncionar las ideas y hacerle frente tal vez de manera más sólida al candidato del oficialismo. Por un lado dicen, en Bolivia dicen no, que el mesismo no se adscribe, en el mesismo seguramente dicen también por qué ellos no se suman. ¿Habrá posibilidad, Diego, de que haya un solo candidato para responder a las aspiraciones que tiene, por ejemplo, Bolivia dice no? Porque seguramente cada quien quiere ser el candidato de unidad, pero nadie quiere ceder. Sí vale la pena dejar en claro que requerimos. Esta es la época de la inmoralidad. Este es el gobierno del cinismo, es el gobierno de la mentira. Se requiere una revolución ética. El señor Urquizo mete mano y el ministro de Justicia, que es más ministro de la Injusticia, con una justicia absolutamente quebrada y destruida, o sea, no es para tanto. Entre paréntesis, nota de redacción. Ayer el ministro ha aclarado de que no dijo una circunstancia, lo que dijo es, si a Urquizo le meten a la cárcel, ¿qué criterio tiene? A mí me parece exagerado, aclaró el ministro eso, solamente para que tenga contexto. Pero en general es una filosofía del no exageren, ¿no? Robaron el fondo indígena más de 100 millones y el presidente dijo, no exageren, son solo 2. Cierto, es muy cuestionable lo que hizo el gobernador Urquizo. Cuestionable para todo ciudadano que a una persona... Pero es parte de una filosofía de gobierno, es la filosofía que tiene, ¿no? Tú estás en contra de las mujeres, para nada. El avance de las mujeres es absolutamente imprescindible, el shock femenino tiene que darse. Y no se va a dar con un gobierno que prioriza al manito Urquizo o este tipo de modelos de comportamiento tremendamente negativos y autoritarios. Es importante entender en qué espectro nos estamos moviendo y es importante reafirmar la tesis de que este es un gobierno que ha pasado de ser un gobierno democrático en sus inicios, el advenimiento además de movimientos sociales, democratizó la democracia, a ser un gobierno cleptocrático autoritario, un gobierno corrupto y autoritario. Ya es absolutamente demasiado ver, ¿no es cierto?, que pasen todos los días por nuestras fronteras en Beni 30 avionetas cargadas de 500 kilos, narcotráfico galopante, cada una de las avionetas con 500 kilos. ¿Qué significa eso? 15.000 kilos. ¿Qué significa eso en números? Básicamente tenemos unos números que implican suponer que 7.000 millones de dólares ingresan mínimamente a nuestra economía por concepto de narcotráfico. Estamos plagados de narcotráfico. Narcotráfico, esa es una escena de las avionetas. La segunda escena es este señor en Morochata gritando después de que el presidente dice, de una manera absolutamente burlesca con la democracia, si ustedes me dan sus votos, les doy absolutamente todo. No le estaba diciendo, si ustedes estudian bien, les doy. Si ustedes tributan bien, les doy. Si ustedes bajan los índices de mortalidad, les doy, que sería un premio meritocrático al rendimiento. No, si ustedes votan por mí,
yo les doy lo que ustedes quieran. Eso es un delito, esa es la imagen. Y termina de decir eso el presidente, y una voz dice, y mueran los caras. Es decir, narcotráfico, odio de razas, manifestado esto con la apología que hace el vicepresidente diciendo que es una guerra de caras y taras. Esta es la lógica de odio. Entonces es narcotráfico, es odio y por supuesto es sumisión. Un tribunal electoral que saca reglamentos con distintas fallas, ¿no es cierto? Primero, que no pueden ser parte de este proceso de renuncia. Los gobernadores tienen que renunciar, tienen que irse 3 meses antes, presidente y vicepresidente se quedan. Primera cosa. Segunda cosa, que pueden seguir informando, dicen, de las obras que presentan. Informando. Esto es absolutamente claro que están haciendo campaña electoral presentando sus obras. Y el Tribunal Electoral con esto legitima diciendo que no, está bien, ley de la información, tenemos que tener información todos. Está clarísimo que están vendiendo las obras de una manera descarada. Tercer elemento, se están dando 14 días para tener los resultados. Sí, señores, somos el único país, el hazmerreír de América Latina, al proponer 14 días. Señores, no tenemos un reglamento con la segunda vuelta. Cuarto rasgo. Quinto rasgo, se le da al partido de gobierno 10 millones y al partido de la oposición 2 millones. Es decir, son un conjunto de rasgos que, por supuesto, si uno suma esto a la renuncia de sus principales vocales, Exeni que huyó, Uriona que huyó, la señora Sandoval que tuvo la dignidad de explicarnos lo que sucedía, había, por supuesto, movidas, presión gubernamental, y la misma carta del señor Costas con 9 puntos que mostraban las irregularidades del tribunal. Si sumamos esto a estas fallas, entre comillas, técnicas, normativas, y si sumamos a todo eso, que el gobierno está empeñado, como decía aquí mi amigo Barrientos, empeñado en poner al Estado, todo el Estado, al servicio de una campaña. Los ministros bolivianos no son ministros bolivianos, son operadores del MAS. Los municipios no son municipios de una región, son operadores de la campaña de Evo Morales. Es todo en este proceso absolutamente poco transparente. Es una maquinaria poderosa. Solamente en medios de comunicación en el 2014 se gastaron 1.035 millones de bolivianos, 150 millones de dólares, lo que decías. Ojo, el 2014, esta elección parece más peliaguda. ¿Cuánto van a gastar? ¿Más que eso? Señores, si sumamos toda la plata de la oposición desde Belsu a la fecha, no vamos a llegar ni siquiera a un tercio de eso. Es pues un huaiqueo, se llama huaiqueo político, es una asimetría electoral enorme. Cuando me dicen el pueblo va a decidir, no pues, no va a decidir el pueblo, lo ha decidido y el MAS, con un tribunal chuto, con una maquinaria estatal poderosa y por supuesto con gente diseminada a lo largo y ancho del país, proclamando estas consignas de odio o simplemente haciendo fraude al estilo Juan Peredas Brun del 78. Hemos retrocedido 40 años, lo de Riberalta, lo de San Miguel de Velasco. Es decir, todos estos casos nos están mostrando que estamos volviendo al 78. La democracia construida dificultosamente vuelve atrás 40 años. Si sumamos esto al narcotráfico, es Roberto Suárez y Peredas Brun revividos. Esto es Walking Dead versión 9. Son los muertos vivientes que están otra vez acá para promover estas taras tan inmensas de destrucción de nuestro país. Digo, la pregunta que te planteaba, obviamente has tenido que argumentar con otros elementos. ¿Es capaz Comunidad Ciudadana de adscribirse a la idea que tiene Bolivia, dice no, de hacer una unidad, de plantearse una unidad en la oposición para hacerle frente al MAS? ¿Y unidad con qué figura política, con qué cuadro político, bajo qué acuerdos? Bueno, aquí hay razones claras, pragmáticas. Tenemos un candidato con casi 30% de votación, más, menos, que por supuesto es el candidato preferido por la población. La respuesta es simple, tenemos un líder. Todos estos argumentos, argucias discursivas de un Exeni, por ejemplo, los intelectuales orgánicos del MAS como Fernando Mayorga, que mostraban que había una dispersión en la oposición, no es cierto. Hay un solo líder, clarísimo. Y ese líder no está en absoluto divorciado de Óscar Ortiz, por ejemplo, en términos de hacer alianzas, que ya lo hemos hecho hace 3 viernes, para exigir a la renuncia de los magistrados del Tribunal Electoral, y tampoco estamos cerrados, por ejemplo, una alianza postelectoral. Es decir, estamos abiertos a seguir bregando en esta lucha para tener no un candidato como quisiera el MAS y como quisiera el presidente, para polarizar derecha e izquierda, un discurso simple. Por el contrario, es bueno que se mantenga esta estructura
y poder tener la oportunidad, incluso en alianzas postelectorales, de afianzar esa unidad. Corresponde, creo, hablar en el siguiente segmento acerca de cuáles son las ideas que tienen a estas alturas de la campaña electoral cada una de las fuerzas políticas con miras a presentarle al país sus programas de gobierno. Seguramente, como ya lo han dicho nuestro panel, hay una serie de argumentos contrarios a una disputa electoral. Estamos en el criterio que nos plantean en una situación muy complicada que obviamente plantea un remesón electoral. Y el remesón electoral se da a partir de las disputas o de las revoluciones que pudieran plantear democráticamente distintas fuerzas políticas y un cambio estructural con programas de gobierno. Si nos permiten, enseguida volvemos con estas preguntas y respuestas. Ya volvemos con Piedra, Papel y Tinta. Como milagro era para mí, porque nadie nos daba, aquí está el dinero para tu gasto. Yo siempre digo, para mi comidita, si no, mira, ¿cómo puedo andar? Estamos muy agradecidos por este aumento que nos ha dado la renta de dignidad. Pienso que para todos es beneficioso, disminuye la pobreza. Nunca nos hemos abandonado y nunca nos vamos a abandonar, todo pensando en nuestra querida Bolivia. Desde el próximo mes ya tienen los 50 bolivianos más sobre la renta de dignidad. Un merecido reconocimiento para nuestros adultos mayores. Perú-Bolivia, uniendo lazos históricos de hermandad. Los presidentes de la República del Perú, Martín Vizcarra Cornejo, y del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, destacaron el alto nivel que ha alcanzado la relación bilateral en el 5º Gabinete Binacional Perú-Bolivia. Venimos a mostrar los resultados de este esfuerzo de integración y cooperación mutua, voluntad e interés que tenemos en llevar adelante esta integración ferroviaria, el tren bioceánico. En el gabinete se suscribieron 12 acuerdos y 92 compromisos bilaterales que dinamizarán la agenda que tienen en común ambas naciones. Nuestro sueño, nuestro deseo, mi deseo es que en Hilo tengamos un megapuerto. Estamos proyectando una gran interacción. Perú y Bolivia, trabajando por la integración latinoamericana. Servicio Militar, segundo escalón 2019. Inscríbete en los centros de reclutamiento a partir del 3 de julio. Como parte de la modernización del transporte en Bolivia, llegan a la Yacta 12 trenes modelos Metelitza con los más altos estándares de calidad. Eléctrico, silencioso, con capacidad para más de 260 pasajeros. Mi tren cuenta con aire acondicionado, calefacción, cómodos asientos, áreas multifuncionales y espacios para personas con movilidad reducida. Conexión Wi-Fi, contactos para recargas de celulares y laptops y cámaras de vigilancia. Mi tren es parte de un Plan Nacional de Desarrollo Económico Sostenible, destinado a mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos.
por una Cochabamba inclusiva, integrada y moderna. Mi tren, una realidad. El Gobierno Nacional, a través del Viceministerio de Urbanismo y Vivienda, con la cooperación de Naciones Unidas, ONU Habitat, está implementando la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, donde juntos podremos soñar y planificar el desarrollo de nuestros centros urbanos. De acuerdo al diagnóstico resultante del primer Foro Urbano Nacional, el presidente Evo Morales anunció que se reunirá con los alcaldes de las capitales departamentales. Desde mañana va a empezar a visitar alcaldes y juntos podemos hacer este plan de garantizar seguridad ciudadana, transporte, áreas verdes, los servicios básicos, pero de prioridad como planificar con ellos el tema de basura. De esta forma, proyectaremos una mejor calidad de vida para todos y todas en nuestras ciudades. Hola, soy Julián. Mientras cerraba el negocio, llegaron unos pelados que me golpearon y me robaron mercadería que recién había llegado. Ya saben quiénes fueron y no lo detienen hasta ahorita. Soy María. Hace 2 años que ya no vivo con mi marido. Lo denuncié por pegarme a mí y a mis guaguas. Él todavía viene, me amenaza y me insulta. Con la Ley de Abreviación Procesal Penal se resolverán los conflictos de manera pronta y oportuna, garantizando así los derechos de las víctimas e investigados. Además, se fortalecerá la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal. Construyendo una nueva justicia. La Renta Dignidad mejoró la vida de nuestros adultos mayores. El Gobierno Nacional, mediante ley, decidió incrementar el beneficio en 50 bolivianos. Ahora los que no reciben ninguna renta cobrarán 350 bolivianos al mes y los jubilados 300 bolivianos. Ahora quiero que sepan, hermanas y hermanos, que Renta Dignidad es gracias a la nacionalización de los recursos naturales y nuestras empresas. Con este programa social, el adulto mayor tiene una vejez más digna. Lo uso para los servicios básicos, que son de mi casa, agua, luz, teléfono. Más de 1 millón de abuelitas y abuelitos se beneficiaron de la Renta Dignidad, la cual ayudó a reducir los niveles de pobreza extrema de las personas de la tercera edad. Renta Dignidad, por una vejez digna. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. A continuación, Pelea Internacional. Continuamos con Piedra, Papel y Tinta. Continuamos con Piedra, Papel y Tinta, un programa de La Razón que se emite a través de Cadena A. Habíamos dejado pendiente la presentación de propuestas de parte de nuestros voceros. Decimos nuestros voceros considerando de que este es un proceso electoral que implica a todos los bolivianos con la participación de cada una de las fuerzas políticas. Adriana por el MAS, Adriana Salvatierra por el MAS. ¿Cuáles son las propuestas que después de todo este proceso de 14 años de gobierno, como dicen sus interlocutores, está ideando el MAS con miras a las elecciones del 20 de... Mira, yo creo que es importante reconocer lo avanzado y obviamente también hacer un proceso autocrítico en lo que merezca ser cuestionado. Evidentemente tenemos inmensos avances, avances de los que probablemente históricamente, y la historia te enseña mucho además, realizó el movimiento del socialismo y se negaron a hacer otros que ahora también son candidatos. Cumplimos con nacionalizar los hidrocarburos, que fue una de las grandes demandas del pueblo boliviano, que generó un factor de cohesión, y esa nacionalización de los hidrocarburos te abrió la posibilidad de enfrentar un nuevo tiempo con un proceso de crecimiento económico que hizo un fuerte énfasis en el proceso de industrialización. ¿Y para qué la industrialización? La queremos para que los jóvenes tengan certeza que cuando estudien van a encontrar una fuente laboral. Que así como hemos logrado reducir del 8.4, si no me equivoco, de tasa de desempleo que teníamos el 2005, a la mitad, a un 4.3, un poquito más de la mitad, un poquito menos de la mitad, perdón,
podamos brindarle al joven la esperanza de que el día de mañana, cuando salga de la universidad, va a tener una fuente laboral, va a tener acceso a la vivienda, a una vivienda digna, va a tener acceso a todos los servicios básicos. Porque para nosotros todos esos elementos que hacen parte de la vida humana también son la traducción de la materialización de la democracia. Y además de aquello, que así como nosotros hemos construido más de 140.000 viviendas para madres solteras, nuestra prioridad será hacia el 2025 que todos los bolivianos tengan casa. Que todos los bolivianos tengan un techo sobre sus cabezas, que puedan dormir tranquilos con la certeza de la seguridad que les pueda brindar un hogar. El segundo elemento más importante que hemos cumplido y que todavía nos falta profundizar es precisamente en materia de ampliación de derechos. Zanjado el debate de que fue precisamente no en el gobierno, en gobiernos anteriores, no voy a empezar a nombrar todos ellos, sino en el gobierno del presidente Evo Morales, donde más se amplió la participación democrática del pueblo boliviano, para mujeres, para campesinos, para indígenas, y en el marco de esa democracia plural hubo un profundo avance en materia de derechos humanos. Creo que tenemos que continuar profundizando el avance en materia de derechos humanos. Y cierro con un datito, porque habíamos quedado en tener 2 minutos. Hay un cálculo que creo que... Tenemos casi 20 minutos ahora, así que tienes un par de minutitos más. Hay un cálculo... Sí. Hay un cálculo que sí creo que desarrolló, quizás de forma errónea, Diego. Se ha hecho el programa para pimponer. Sí. Él citaba una información de página 7 diciendo 30 avionetas salen con 500 kilos de cocaína diariamente. Aproximadamente eso que serían más o menos unas 15 toneladas diarias, ¿no? Son 3 por 345, en un año estaríamos hablando de 5.475 toneladas. ¿Sabes cuál es el problema de ese cálculo? Que la ONUDC dijo el 2017 que el récord histórico mundial fue de 2.000 toneladas, de las cuales 886 eran de Colombia. ¿Cómo puede ser posible que se plantee un dato como cierto, que duplica la cantidad mundial de producción de cocaína, entre comillas, que es de 2.000 el 2017, y es imposible que solamente en Bolivia salga el doble de la producción mundial? Entonces hay ahí un dato erróneo que creo que deberíamos revisar para continuar el debate. Lo que citaban en el anterior espacio, yo creo que evidentemente no vamos a decir que no hubieron denuncias de corrupción en este gobierno, y en muchos otros también, el caso Leyes, el caso de Revilla, que es aliado electoral de los aquí presentes, pero sí sabes que creo que es lo más importante, resaltar que independiente de todo eso, no hubo impunidad y no hubo protección. Yo creo que eso es lo que, evidentemente reconociendo los errores, reconociendo que hace falta reforzar, y se hacen esfuerzos por reforzar con las unidades de transparencia, podemos decir que no hay ni encubrimiento ni impunidad. ¿Y es un proceso complicado? Sí, pero tenemos también toda la predisposición de asumirlo. El presidente Evo Morales ha planteado como un desafío, por supuesto, frontal, la lucha contra la corrupción, y esperemos que ese desafío también se materialice en continuar ajustando todo lo que que necesite ser ajustado con el fin de garantizar en la administración pública la transparencia que demanda la población. Bolivia dice no. ¿Qué propuesta tiene con miras a las elecciones? Bueno, antes nuestro amigo Diego de Comunidad Ciudadana lo ha dicho claro, no quieren unidad. Nos ha hablado de post-elecciones o que antes vayamos a ver quién vota, quién no vota. Mesa tiene más opciones. Por lo tanto, no quieren unirse. ¿A quién le beneficia la división? A Evo Morales. Está claro. Porque se dieron amnistías y una serie de situaciones, seguramente ellos tendrán que responder, pero yo me permito solamente lanzar esta pregunta para todos los amigos que nos ven, que se divida en este momento, ¿a quién va a beneficiar? Nos parece que está clara la estrategia. De todas maneras... ¿Y si se hace un acuerdo en torno a Óscar Ortiz? Nosotros lo que hemos planteado... ¿No es el mismo criterio que cuestiona, por ejemplo? No, nosotros desde un principio, y aquí está la coherencia, nosotros para lograr un proyecto de unidad nunca presentamos candidatos, porque no puedes decir, nos uniremos, pero aquí están mis candidatos, o nos uniremos en torno a esta persona. Esos son los mesianismos y los personalismos que le han hecho mucho daño a nuestro país y que ahora le están traicionando a la democracia. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso nosotros, coherentemente, jamás hemos planteado candidatos.
en su momento, cuando el señor Mesa decide no ir por la unidad, es cuando nosotros decidimos postular como candidatos a Óscar y él, candidatos nuevos, y empezamos esta gran cruzada nacional de unir al pueblo boliviano y además no descansar en trabajar por la unidad. Permanentemente hemos estado solicitando que llevemos adelante un proyecto de unidad, pero lamentablemente le hacen el juego al oficialismo. Ahora el programa, diputado. Por otra parte, el programa. Nos parece que los menos indicados en hablar de programa de gobierno son el movimiento al socialismo, porque ellos no son un proyecto democrático, no respetan el voto, no respetan la Constitución, y ahora nos hablan de programa supuestamente en un proceso electoral. Total incoherencia. Por eso, esto es una pantomima. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Obviamente, lo fundamental es recuperar la democracia, nuestras libertades, nuestras garantías, el Estado de Derecho, y esa va a ser la base fundamental para generar oportunidades para todos los bolivianos. Que la nacionalización y la industrialización sea para los jóvenes, para los niños, para los pobres. ¿En eso coincide con él? ¿Para qué? No, es que la nacionalización y la industrialización ha sido pues para Zapata, ha sido para que se roben en el Banco Unión, ha sido para que se construyan palacios, para que se construyan, para que se compren aviones, se compren helicópteros. La nacionalización ha sido planteada en la guerra del gas. ¿Y por qué planteó en el Alto y el pueblo boliviano la nacionalización? Para que beneficie al pueblo boliviano, no a un régimen dictatorial, no para que nos roben, no para que haya corrupción, no para que donde tocamos sale Puchichi o sale Pus, o para que lamentablemente se beneficien unos cuantos o algunos dirigentes se vuelvan los millonarios de ahora. Nuestros recursos y la nacionalización es para el pueblo boliviano. Y tenemos que generar oportunidades, generar empleo, generar fábricas, industrias, seguridad ciudadana, salud, educación. Nosotros tenemos una propuesta de profundizar las autonomías. En este momento el régimen centralista se lleva el 86% de los recursos económicos y solo 14% a las regiones. Entonces, hay mucho por hacer, lo vamos a hacer, vamos a trabajar en aquello, pero obviamente todo pasa por recuperar la democracia. Por lo tanto, tenemos nosotros un programa de gobierno que lo hemos trabajado durante casi 5 años, construyendo una estructura política, una alternativa política, que ha llevado adelante más de 100 diálogos ciudadanos de construcción de nuestro programa de gobierno, que lo vamos a presentar el 19 de este mes, un programa participativo, un programa democrático y un programa que es la alternativa para el pueblo boliviano. 19 de julio, ¿no? El programa que va a presentar Bolivia dice no. Claro que sí, vamos a presentar en coherencia a lo que hemos venido trabajando durante todo ¿Pero no puede adelantarnos algunos ejes? Sí. Primero, lo que significa el garantizar la institucionalidad del Estado boliviano, la independencia de los órganos del Estado, la coordinación en los órganos del Estado, que se recupere la justicia para el pueblo boliviano, que se recupere la institucionalidad para el pueblo boliviano, que tengamos un Estado que esté al servicio del desarrollo del país. Segundo, profundizar las autonomías para que generemos un pacto fiscal y los recursos económicos queden en las alcaldías, queden en las gobernaciones, queden en las universidades, y estos recursos económicos permitan un verdadero desarrollo en función a las necesidades que tiene la población. Por otra parte, la salud, que es fundamental. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Santa Cruz, que se destina el 30% del presupuesto a salud. Es la gobernación que más recursos económicos destina a salud. Seguridad ciudadana, garantizar educación, garantizar oportunidades para todos los bolivianos. Y algo fundamental, la unidad. Este régimen se ha ocupado de dividirnos, que los caras, los taras, los buenos, los malos, los citadinos, los provincianos, los blancos, los derechistas, izquierdistas, etc. Por lo tanto, somos una familia, somos una sola familia, tenemos que unirnos y todos juntos tenemos que trabajar ante la división, la unidad del país, que nos parece fundamental. Diego se está quedando, 100 minutos, Diego, 100 minutos, Diego. No, pero tramposo está esto. A ver, es importante mostrar históricamente que en general en teoría política se cumplen ciertos ciclos políticos. El primer momento del ciclo político del MAS fue de propuesta, fue de hacernos definitivamente ilusionar con un nuevo país, y ese país se generó en el 2006 con una asamblea constituyente, un proceso autonómico. Aplausos, esa es la parte programática de este ciclo que estamos viviendo. La segunda parte, una vez terminado este ciclo de enamoramiento con
cierto grado, digamos, de piense, de idea, pasamos al ciclo clientelar, de regalo, ¿no? Un teleférico, aún así perdieron la paz. No es la fase de, ya no te conquisto prometiéndote matrimonio, pero te regalo un auto, ¿no? Hemos pasado esa fase, estamos entrando a la peor fase. Es decir, ya no te puedo prometer nada, tampoco te puedo regalar nada, pero vas a ser mía a golpes, ¿no? Es un poquito esa la tónica del más. Hemos entrado a la fase de decadencia, a la fase más hostil. No es casual que empiezan a surgir un montón de periodiquitos de los más agresivos, generando fake news y con toda la tónica de camisas pardas fascistas, ¿no? Son los nuevos paramilitares del gobierno, ¿no? Que están ahí lanzando todo tipo de tropelías. Esta es la situación a la que hemos llegado. Un gobierno que no tiene ni una idea. La única idea que tiene es la que tuvo Francisco Pizarro hace 400 años, ¿no? Explotemos los recursos naturales. No tiene ni una sola idea. Tenemos que tener ciertas imágenes en la mente. Tenemos que modificar las matrices. Primera imagen, el Illimani descongelado. No lo vas a ver en 10 años con esa nieve. Si siguen todos los cooperativistas aliados del MAS explotando todos los glaciares y toda la cordillera real. Primera imagen. Tenemos que modificar esa matriz ecológica. Esto es absolutamente imprescindible. Segundo elemento de nuestro programa, una revolución de las ciudades. Hoy el planeta está conformado por ciudades megalópolis. Hay más de 10 grandes ciudades, 25 con más de 10 millones de habitantes. Tenemos que crear un cordón urbano desde el Pacífico al Atlántico. No pues el programita de enlocetado que hace el presidente Evo Morales. Va a inaugurar enlocetados y empedrados. Es decir, es un presidente alcalde sin visión de país, porque no la tiene, porque no tiene la capacidad de entender que hoy las ciudades son ciudades verdes, son ciudades inteligentes, son ciudades tecnológicas. Segundo elemento de nuestra propuesta, por supuesto, derrotar a lo que puede ser esta fracción burguesa de la cocaína que se está consolidando como parte del bloque dominante. Se está consolidando, no podemos cerrar los ojos. Las cifras, Adriana, son absolutamente discutibles y te doy toda la razón. Me parece a mí especulativo pensar en esas cifras tan magnánimas. Yo no creo que haya 7.000 millones fluyendo en nuestra economía, te doy toda la razón. Pero es el titular de prensa. ¿No? Pero en todo caso, lo cierto y contundente es que tenemos un modelo que en sus pilares, primer pilar, ampliación de los cocales hacia el Tigre. Segundo pilar, la planta de urea para abaratar los costos de la producción de coca. Tercer pilar, anulación de los campesinos de Yungas. Los están destruyendo, los están maltratando y han asesinado ya 2. Estamos instaurando lo que es el modelo autoritario nicaragüense venezolano. A 2 solamente para aclarar, creo. El segundo muerto al que te refieres creo que es discutible por la violencia delincuencial que está... Les están asfixiando económicamente, querido Rubén. Adepcoca no puede vender en Villa Fátima. Adepcoca tiene que tener el sello de la Dirección de Comercio e Industrialización, si no, no vende. Los están asfixiando económicamente. Más allá de los matices, definitivamente aquí hay una presencia narco y hay una presencia del gobierno autoritaria. Tenemos que derrotar esta fracción burguesa de la cocaína que se está instaurando, se está consolidando. No lo tomemos a risa, no lo tomemos simplemente con consignas antiimperialistas, decir USAID, no, aquí lo central es luchar contra el narcotráfico sin condiciones. Cuarto elemento, señores, no podemos tener, y esta es la figurita, esta es la postal, Jerry Fernández, el médico que ha estado injustamente en la cárcel, teniendo un ministro de la injusticia como el señor Arce, que sabía de este caso y no hizo absolutamente nada. Fiscales, además, coludidos con esto. ¿Es raro? Por supuesto que no. El fiscal de EPSAS el otro día ha declarado que no hay un solo culpable. El fiscal el otro día de los choferes que les dan, ¿no es cierto?, su coima con el 20% de cada peso, ha declarado que no hay un solo culpable. El fiscal de CAMSE no hay un solo culpable. El fiscal de Fondo Indígena no hay un solo culpable. Por favor, justicia corrompida, ya no, ya es demasiado, es una falta total de ética. Aquí no estamos hablando de matices. Señores, quinta imagen en el Chapare, toda su tropa yendo a aplaudir al líder magnánimo, al cuasi emperador, al presidente imperial, con la muerte de una persona. Eso no es un servicio civil, esa gente no está trabajando para Bolivia, está trabajando para un partido. Es una vergüenza que acarrees poblaciones de esta manera, simplemente para aplaudir narcisamente al emperador, que se quiere perpetuar de manera absolutamente autoritaria. Siguiente propuesta. Por favor, ese palacio grosero que tenemos, cuando el hospital de clínicas está cayendo, basta de esta ignominia. Ya es pues demasiado que nos vea la gente. Ya no palacios, sí hospitales. Estos son los elementos centrales. Pero sí quiero decirles que nosotros no tenemos una bolsita mágica con un programa así. Tomen, no señores, lo hemos construido participativamente.
Por eso no tenemos cerrado todavía el programa, son discusiones Me vas a odiar, Diego, haremos otro programa, creo que está interesante, está muy reñida además la propuesta. Nos guardamos para otro programa. Disculparán, no nos ha alcanzado tiempo para... ¿Han terminado los 19 minutos? Claro que sí. Y se hizo poquísimo. No, de todas maneras, hubiéramos, como ustedes decían, hubiéramos tenido más tiempo para esto, pero también hemos abundado en otros elementos que hacen al contexto de este proceso electoral. Yo quiero agradecer para escuchar las últimas palabras a la senadora Adriana Salvatierra para despedir el programa. No, mira, yo creo que, a ver, cortito. Cuando nos preguntaste qué proponíamos, cada uno de nosotros hablaba sobre cómo continuaba el proceso de industrialización. Gonzalo, yo creo que es imposible negar que este fue el gobierno que sacó a más bolivianos de la pobreza. Más de 4 millones de bolivianos salieron de la pobreza, entre pobreza extrema y pobreza moderada. No naturalicemos eso, es gente que ahora puede comer 3 veces al día y todavía faltan muchos bolivianos más. Esa es nuestra tarea pendiente como movimiento del socialismo, el permanente compromiso con los más humildes. Y un último elementito rapidingo. Mira, yo creo que es otra de las tantas fake news decir que la planta de urea sirve para aumentar la productividad de la hoja de coca, y si se lo decís a los productores cruceños, te van a comer, porque en realidad son uno de los principales interesados en la industrialización de la urea. Este proceso que hemos iniciado, que es un proceso de industrialización, que no llega, Diego, que fueron las grandes tareas, la Asamblea Constituyente se la planteó en su discurso al momento de asumir la presidencia interina el señor Carlos Mesa, y no se atrevió a convocar a Asamblea Constituyente. Esa bandera era la bandera del pueblo. Así como cumplimos con eso, creo que nosotros podemos continuar transformando. Sobre la revolución de las ciudades, mira, yo creo que es más fácil que te vengas con nosotros como Movimiento del Socialismo y que acompañes el recorrido del presidente Evo Morales, que ya está visitando las alcaldías principales de las 18 ciudades con mayor concentración poblacional para plantear soluciones efectivas. Brevecito, diputado Barrientos, para su despedida. Breve también con Diego Ayo. Bueno, quienes han salido de pobres deben ser la señora Zapata, los dirigentes del Fondo Indígena y algunos dirigentes por ahí. Ellos sí puedo creer que han salido de pobres. Industrialización. No se trata de reírse, por el mayor respeto. Nosotros estamos proponiendo un proceso de industrialización de todo el país, con actores económicos privados principalmente, que nos parece fundamental. Y finalmente, está claro que aquí hay una actitud de división que supuestamente nos quieren aparecer como opositores, está claro, juzgue la población y muchas gracias. Señores, vamos a escuchar estos meses triunfalismo de parte del gobierno que tiene muchas ideas. Lo cierto es que la corrupción es demasiada, el narcotráfico está imperando, la justicia está destruida, la salud ha sido aniquilada. Señores, por favor, tenemos que tener esperanza. Nos quieren amedrentar con fraude electoral, nos quieren amedrentar con amenazas, mueran los caras, nos quieren amedrentar con un apabullamiento estatal todos los días. Hay que tener esperanza. Vamos a votar y vamos a ganar a este gobierno que es una minoría. Por eso tiene miedo, por eso hace fraude electoral, por eso hace trampa, porque son el 30%. El 70% está en contra de la continuación y lo vamos a demostrar en octubre. Amigos, el tiempo se nos pasó, ha sido muy reñido el programa por el tono de nuestros entrevistados. Todo lo que he escuchado lo leerá el domingo en nuestra edición de La Razón. Gracias, amigos de Cadena A. Hasta la próxima.